Hola mis amigos, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes, buenas noches ya. Bueno, ha llegado el día miércoles, día de nuestra reunión, nuestro culto de oración. Hay un tema muy importante que a veces perdemos de vista, a veces pierdo de vista, sí, esto es algo que, a ver, mientras me acomodo un poquito aquí, a veces me pierdo como el foco de esto, de tanta información que tenemos de profecía, de lo que viene, de lo que va a pasar, de lo que ha pasado, pero perdemos de vista nuestra vida personal, nuestra santificación, nuestra justificación y santificación, que van de la mano. Y eso es lo que hoy día, bueno, quisiera compartir con ustedes, algo que me llegó mucho en lo personal y que justamente, bueno, lo hemos estado estudiando un poco con el hermano Pablo, pero nunca está de más poder recordar algunas cosas y profundizar en otras, para poder estar siempre despiertos ante los ataques que utiliza Satanás para poder mantenernos siempre como apagados, como fuera de la onda en la que tenemos que ir. Así que bueno, vamos a orar. Saludamos a Guido, a Dania, a Diana. Está Dania y está Diana. A Manuela, Alejandra, Mónica y Federico. Saludos para todos mis amigos. Bueno, vamos a orar. Padre bendito, santificado sea tu grandioso nombre. En el nombre de Jesús invocamos tu presencia en este lugar, para que seas tú el que dirija la reunión de esta noche, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que me dé sabiduría y que también me dé el tono apropiado y las palabras apropiadas en las cuales vaya a transmitirse tu mensaje. Todas estas cosas las agradecemos y las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno amigos, ya saben, van entrando ahí con el micrófono apagado. Y estoy como un poquito dañado de la voz, parece. Que el día de hoy no he hablado mucho y es como que recién ahora me puse a hablar y me di cuenta que estoy saliendo a trotar y a veces salgo muy tarde en la noche. Entonces, bueno, voy a tener que cambiar el horario de trote. Bueno, hermanos, santificación, un tema muy, pero muy importante. Este es un tema clave para nuestra experiencia personal como cristianos y para nuestra salvación. Y el título es así, santificación. ¿Salvos en el pecado o salvos del pecado? ¿Qué creen ustedes? ¿Somos salvos en el pecado? ¿Yo puedo pecar y seguir siendo salvo? Dicen que la salvación es por gracia, otros por obras, otros por fe. Vamos a ver verdaderamente cuál es el trasfondo de todo esto. Bueno, tanto la santificación como la justificación tienen dos componentes principales, ¿sí? Dos aspectos en los cuales nosotros podemos observarlos. Uno de estos aspectos es el aspecto legal y el otro el aspecto vivencial. Sería uno el principio y el otro la continuación de ello. Y vamos a ir profundizando un poco solamente en la santificación. No vamos a hablar mucho de justificación, pero igual van íntimamente ligados. Nosotros no podemos separar porque son un solo concepto que está diferenciado en dos etapas, pero van a la vez. Entonces, a veces se piensa que, bueno, en el mundo cristiano, ¿no? Que se considera que la justificación es la parte legal y la santificación es la parte vivencial o experimental. Ponemos la salvación de ese lado y la maduración de esa salvación en algo vivencial. Pero tanto justificación como santificación
van íntimamente ligados, ¿sí? Cada uno tiene aspecto legal y aspecto vivencial. Vamos a ir a... Tengo mis apuntes aquí, disculpen si no lo estoy mirando todo el tiempo, que tengo mis apuntes. Hice mi tarea. 1 Corintios 6:11, ¿sí? Para saber un poco cómo se realiza la santificación. Parece que me... Bueno, ¿cómo se realiza la santificación? Parece que ese versículo, no sé si lo puse después, vamos a ver. Sí, ahí está. Muy bien, tenemos en la santificación dos etapas, como lo había dicho, y una de esas etapas tiene que ver directamente con aceptar a Cristo, y de esa manera somos apartados para un uso santo. Eso quiere decir la santificación. Por ejemplo, en el santuario se santificaron todos los utensilios, los instrumentos, y fueron apartados para un uso santo. Y esto lo vamos a ver ahora en mayor profundidad, como les dije en 1 Corintios 6:11. Dice, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Muy bien. Ok. Mantengan sus micrófonos apagados, por favor, mis amigos. Se los pido encarecidamente. Muy bien, entonces nos pone 3 fases de lo que podemos llegar a ser en el nombre del Señor Jesús. Lavados, santificados y justificados. ¿Por qué? Por medio del Espíritu de nuestro Dios, por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo somos justificados, lavados, santificados. Se llaman los 3 de la mano. Eso sería la parte legal, sería cuando nosotros somos apartados para un uso santo. También, bueno, habla sobre si hay justificación, también en algún sentido hay santificación, ¿verdad? Luego vamos a Hechos 26:18. A ver, déjenme ver algo, mis amigos, porque parece que tengo movido aquí un poco. Ok. Hechos 26:18, que nos dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, por medio de la fe, nosotros recibimos el perdón, que sería la justificación, y la herencia entre los santificados, o sea, santificación, por medio de la fe. O sea que desde el primer momento en el cual yo, por medio de la fe, creo en Jesús, obtengo justificación, perdón de los pecados y santificación. Esto sería en la parte legal, ¿sí? En el aspecto legal. Apartados para un uso santo, ¿sí? Somos justificados y santificados al mismo tiempo. Pero lamentablemente, bueno, aquí yo lo hice como en un diagrama, la santificación, ¿verdad? Tenemos la parte legal y vivencial. La parte legal, ser apartado para un uso santo. ¿Ok? Eso sería como desde un comienzo. Pero lamentablemente se ha hecho de la justificación el acto de salvación y de la santificación el resultado de la salvación. Y esto cambia un poquito las cosas. Ya vamos a ir viendo un poco en profundidad, porque por ahí podemos decir, ya, pero, o sea, ¿qué tiene si soy santificado antes o después? O sea, ¿en qué cambia? Bueno, ya vamos a ir viendo que esto cambia y bastante las cosas. De hecho, pone en riesgo nuestra salvación.
1 Tesalonicenses 4, versículos del 1 al 3 dice: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Sí? Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. O sea, de esta manera nosotros vamos progresivamente, como dice allí, que os abundé, y así abundéis más y más. Ir de a poco escalando en ese proceso de santificación. Y eso, mis queridos hermanos, es el aspecto vivencial. Primero somos santificados al aceptar por fe, somos santificados, somos apartados para un uso santo. Pero luego nosotros tenemos que mantenernos en ese camino, perseverando. Luego en 2 Corintios 3, versículos 18, dice: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Nuevamente nos menciona que a través del Espíritu Santo nosotros somos transformados de gloria en gloria, o sea, de nuestras glorias inferiores, nuestras glorias superiores, hasta poder alcanzar la imagen del Señor. Ese es el crecimiento vivencial. Y en Palabras de Vida, el Gran Maestro dice: en cada grado de desarrollo, nuestra vida puede ser perfecta, pero si se cumple el propósito de Dios para con nosotros, habrá un avance continuo. La santificación es la obra de toda la vida. Muy bien, aquí nos habla de la santificación como algo vivencial, algo que se vive día a día durante toda la vida, en un avance continuo. La santificación es un estado de santidad, tanto adentro como afuera. Es pertenecer a Dios en forma consagrada y sin reserva, no como mero formalismo, sino en verdad. Toda impureza de pensamiento, toda pasión concupiscente separa el alma de Dios, porque Cristo no puede poner su ropaje de justicia sobre un pecador para ocultar su deformidad. Cristo no puede ponernos su ropa de justicia para ocultarnos nuestros defectos. O sea, ese pensamiento evangélico, que ya lo vamos a ir viendo más adelante, que se dice que una vez salvo, siempre salvo, no es cierto. Tú eres justificado una vez, pero cuando tú renuncias a eso, ya pierdes esa justicia, ya no puedes ser justificado, por lo tanto no puedes ser salvo. Santificación. Nuevamente, tenemos el aspecto legal y vivencial. Vamos avanzando con este diagrama. La parte legal es junto con el perdón de los pecados, junto con la justificación, y en la vivencial es progresiva en su crecimiento. ¿Sí? Recibimos santificación. Junto con el perdón de los pecados somos apartados para un uso santo, y en la vivencial vamos creciendo progresivamente. Aquí están las citas bíblicas en las cuales leímos recién. Como dije, ser apartado para un uso santo en el aspecto legal, pero ya en lo vívido, en lo tangible, es poner nuestra voluntad en las manos de la voluntad de Dios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿es la santificación un fruto de la salvación o es una causa de salvación? O sea, ¿nosotros somos santificados porque somos salvos o somos salvos porque somos santificados? ¿Se entiende, no? Sé que es un poco complicado, pero, o sea, no es tan complicado, pero es como un juego de palabras que nos enreda, ¿sí? Nos puede llegar a enredar. Vamos a ir profundizando en esto.
¿Se necesita la santificación para la salvación o es un extra? Esto sería como otro tipo de palabra, de pregunta, ¿no? Pero primero vamos a responder la primera. Bueno, según la mayoría del mundo cristiano, como ya lo estaba mencionando desde antes, tenemos distintos aspectos. Y poner la santificación como causa de salvación significaría ya caer en justificación por obras, ¿sí? O sea, si yo soy santificado, ¿sí? Antes de ser salvo, o en el momento de ser salvo, o si yo tengo que ser santificado para ser salvo, entonces eso a mí me lleva a justificarme por las obras, según la mayoría del mundo cristiano y evangélico, incluso dentro de la iglesia adventista. O sea, significaría que somos justificados y aceptados parcialmente por la justicia imputada de Cristo y parcialmente por la justicia impartida por el Espíritu Santo. Lo que no sería diferente a la creencia católica. ¿Sí? Los católicos creen esto, que nosotros somos parcialmente justificados por Cristo y salvos por nuestras obras. Por lo tanto, siguiendo en esta misma línea, en esta misma rama, si creemos esto que le acabo de mencionar, que la santificación es una causa de salvación, o sea que tengo que santificarme para ser salvo, o tengo que ser santificado para ser salvo, mejor dicho, no santificarme, sino ser santificado por Dios, entonces seríamos tildados de católicos. Y la verdad es que esto parece como que fuera irrelevante, pero si nosotros profundizamos, vamos a ver que al considerar la santificación como causa o como fruto de salvación, como causa o como efecto, nos llevaría a dar dos formas de salvación diferentes. Muy bien, ahora sí la pregunta, ¿se necesita la santificación para la salvación o es un extra? Bueno, los evangélicos dicen que es un extra, ¿sí? Pero la verdad es que ambas son parte de la locomotora, ¿sí? Que tira el tren hacia la salvación. Si ustedes saben cómo está compuesto un tren, tiene la locomotora, que es la maquinaria, la que va adelante, la que va arrastrando toda la carga que viene atrás. Pero el mundo evangélico dice que la santificación es la carga que viene detrás de la justificación. Pero lo que en verdad dice la palabra de Dios es que ambas van delante, arrastrando la carga de la salvación. ¿Sí? Vamos hacia la salvación. Pero ¿qué dice Dios? Vamos a ver en 2 de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Ok, Dios nos escogió desde el principio para salvación. ¿Mediante qué? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ok, entonces santificación y fe. Mediante la santificación por el Espíritu, Dios nos escoge. Como yo he escuchado el versículo, muchos son llamados, pocos los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que van a ser salvos, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo somos salvos? Mediante la santificación por el Espíritu. Desde el principio. Bueno, antes de seguir con la otra cita, la salvación mediante la salvación es mediante la santificación por el Espíritu, ¿verdad? La mayoría... ¿Quién habló? Ok. Bueno, por favor mantengan sus micrófonos apagados. Si quieren decir algo, levanten su mano o interrumpan. Pueden hablar, amigos. Bueno,
Los evangélicos y la mayoría del mundo cristiano dicen que el Espíritu Santo no tiene parte en la obra de la salvación, pero aquí nosotros acabamos de ver que sí. Ellos dicen que solamente somos salvos por creer en Jesús, creer en la cruz y todo eso. Que no soy salvo por el Espíritu Santo ni tampoco por el nuevo nacimiento. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Si no nacieres del agua y del Espíritu, no verás el reino de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice Primera de Pedro 1:2? Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Muy bien, entonces, a través de la santificación del Espíritu, somos capacitados para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, se es elegido en santificación del Espíritu. La santificación no es mitad mía y mitad de Dios. Es toda de Dios. Al igual que la justificación. Y esto es algo bastante contrario a lo que se nos enseña normalmente, que dice que la santificación requiere de mi parte y mi esfuerzo. Yo no tengo que hacer nada para ser santificado. Es Dios el que me da eso como un regalo. Entonces, ¿cuál es mi parte? Primero, creer, entregarme, arrepentirme y confesar. Nada de lo anterior me va a salvar, mis esfuerzos, nada de eso me va a salvar, ni tampoco solo la justificación. Tiene que ir de la mano. Dios me justificará y santificará si yo me pongo al alcance de su mano. Y la obra será hecha por Dios, si yo me pongo a su alcance. Él no va a ir a un lugar donde uno lo rechaza. Él no va a estar si tú lo rechazas al lado tuyo. Entonces, avanzando un poco más, tanto guardar el sábado como dar el diezmo, la caridad y todo lo que se te ocurra de doctrinas, en fin, es hecho por el Espíritu Santo. Es un don de Dios. Nada es hecho por mí. Dios lo hace todo. Dios es el que me capacita para guardar el sábado a través de su Espíritu Santo. Los esfuerzos que nosotros podemos hacer no son nada. Nosotros solamente tenemos que arrepentirnos, entregarnos, confesarnos. Muy bien, vamos a ver algunas citas rápidamente. El camino a Cristo. El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo que nos es imputada y la que produce su Espíritu obrando en nosotros y por nosotros. Su Espíritu obrando en nosotros y por nosotros. Bueno, por medio de la fe en mi nombre les impartirá la santificación y la santidad, que los hará aptos para su obra en un mundo de pecado, y los calificará para una herencia inmortal en su reino. Por lo tanto, ¿podemos ser salvos sin santidad, sin santificación? ¿Podemos ser aptos para tener la herencia en el reino sin eso? Está difícil, imposible, diría yo. Mediante la obra del Espíritu Santo, la santificación de la verdad, el creyente llega a ser idóneo para los atrios del cielo. Mediante la obra del Espíritu Santo. Es muy importante la obra del Espíritu Santo. Por eso si nosotros negamos o rechazamos el Espíritu Santo como parte de la deidad, estamos perdiéndonos la salvación. ¿Entiendes lo que está en riesgo? O sea, si tú no lo haces parte de lo que tiene que ver con la justificación y la santificación, y tú no entiendes de que es parte de la deidad y lo desplazas hacia un lado como insuficiente, o le pones otro nombre, otra etiqueta, estaríamos más lejos de la salvación de lo que pensamos. Estaríamos igual como las creencias esotéricas que no quieren llamar a Dios por su nombre como Dios, sino que lo llaman fuerza universal, la energía,
poniéndole otro nombre porque su ego y su orgullo no le permite reconocer de que es Dios. Y esto es bastante difícil. Sin esto, ningún alma tendrá derecho al cielo. No disfrutaríamos del cielo a menos que estuviéramos calificados para su santa atmósfera, por la influencia del Espíritu y la justicia de Cristo. Interesante. ¿Cómo separa la influencia del Espíritu y la justicia de Cristo? ¿Por qué no dice por la influencia de Cristo y la justicia de Cristo? Si supuestamente fueran el mismo, ¿no? ¿Por qué los diferencia? Porque son diferentes, pero a la vez son el mismo. No lo podemos entender, pero es así. Entonces vemos cómo la santificación me equivoqué en escribir, no, nos cualifica para la vida eterna. Somos santificados por fe. ¿Sí? Porque, ¿cómo dice aquí? Solo mediante la santificación de la verdad el creyente llega a ser idóneo para los atrios del cielo. Sí, en la parte anterior también nos mencionaba que a través de la fe nosotros podemos alcanzar la santidad. Bueno, Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, ¿podemos llegar a ser salvos sin santidad? Difícil. Imposible. Si no me equivoco, es de Mensajes Selectos 3, pero también está en este libro que no recuerdo la sigla, cómo se pronuncia eso. Es la fragancia del mérito de Cristo la que hace que nuestras buenas obras sean aceptadas ante Dios. Y es la gracia la que nos capacita para hacer la obra que Él recompensará. O sea, nosotros no hacemos nada. No hacemos nada. El mérito es de Cristo y por eso nuestras buenas obras son aceptadas y esas buenas obras son efectuadas gracias a la gracia, valga la redundancia, de que Él nos da. Nosotros no hacemos nada. Nuestras obras carecen de todo mérito por sí mismas. No merecemos gracia de parte de Dios. Hemos hecho únicamente lo que era nuestro deber hacer y nuestras obras no podrían haber sido realizadas con las fuerzas de nuestras propias naturalezas pecaminosas. Bueno, ¿podemos ser justificados por obras? No. ¿Solo por fe? No. Bueno, sí y no. Sí, ya vamos a ver por qué. Tito 3, 5 al 7. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Muy bien, vemos nuevamente el Espíritu Santo como agente crucial en la obra de salvación, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Muy bien. Entonces, solo leyendo esto, nosotros podríamos decir que no somos justificados ni por obra, ni por fe, sino por gracia. ¿Sí? Pero tenemos que entender en profundidad el concepto. Yo te digo, no me creas lo que yo estoy diciendo, solamente yo creo que puedes estudiarlo en profundidad y vas a ver. ¿Qué es lo que dice Romanos 7, 17? Perdón. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 19. ¿Por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero? Eso hago. El 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí vemos como una contradicción, ¿no? Porque Pablo lo vemos como uno de los santos, ¿verdad? O sea, no es que lo adoremos como un santo, sino que fue un apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Pero aquí nos dice que está como en la carne. Y nos basamos siempre como en esta cita para decir, no, yo por eso peco, porque bueno, Pablo decía esto y que... Pero ¿se puede ser carnal y creyente a la vez?
¿Puede existir un círculo cuadrado? ¿Usted se imagina un círculo cuadrado? ¿Se puede servir a dos señores? Bueno, yo creo que la respuesta es obvia. ¿Perdemos nuestra relación con Jesús cuando pecamos? Vamos a ver algunas citas. Pero bueno, antes de eso, me gustaría poder leer algunas notas que tengo aquí rápidamente. En el libro Llamados en Cristo, del pastor Falkenberg, que fue un expresidente de la Conferencia General de la Iglesia Adventista, dijo: obtenemos la salvación al entrar en una relación de confianza con Cristo. Las buenas o malas obras ocasionales no construyen ni rompen dicha relación. ¿Esto es así? ¿Verdaderamente es así? O sea, ¿qué dice la Biblia? O sea, no importa lo que yo haga, yo no puedo romper mi relación de confianza con Cristo. No importa si peco, no importa. Libro Aún creemos, también del mismo pastor Falkenberg. Nuestra seguridad de salvación se basa en la gracia de Dios por fe, no en nuestro comportamiento o desarrollo de carácter. Cada pecado que podamos cometer no anula nuestra salvación. Esto de verdad es como bastante contradictorio, ¿no? Que los pecados no anulan nuestra salvación, porque verdaderamente hemos visto que sin santidad nadie verá a Dios, y el pecado nos quita esa santidad. Por lo tanto, ustedes se dan cuenta de la literatura que, bueno, ya sabemos que la iglesia está en apostasía, pero se dan cuenta que esto es el pensamiento que se está generalizando cada vez más hoy en día, y hasta dentro del pueblo llamado pueblo de Dios. Desmond Ford fue en 1976, bueno, él también fue un expresidente de la Conferencia General, fue expulsado de la iglesia por tener algunas eh, contradicciones con el tema de 1844 y el mensaje de los tres ángeles, y empezó a contradecir esto, pero él ya enseñaba otras cosas, también otras doctrinas que ya los voy a leer a continuación. Él dijo: lo que Él hizo por nosotros trae a todo creyente completa aceptación de Dios. La obra que Él hace en nosotros no tiene nada que ver con esa aceptación. O sea, solamente por su muerte en la cruz, nosotros somos, y creemos en eso, somos aceptados por Dios. Listo, ya eres salvo. Esto es bastante evangélico, ¿no? Se puede pecar sabiendo que estás pecando, persistir en eso, en el tiempo, perdurar así en un lapso de tiempo largo, y ser aún cristiano en una correcta relación con Cristo en salvación. ¿Se puede pecar a sabiendas continuamente, todos los días, a cada rato lo mismo, y aún así ser cristiano? Morris Benden, también, bueno, un ministro, dijo: en el camino a Jerusalén, esto es en un libro que él escribió, hablando acerca de los discípulos, cuando iban preguntando quién es el mejor, quién es el mayor entre nosotros, dice: en el camino a Jerusalén los discípulos continuaron su discusión acerca de su tarea inconclusa, pero ellos sabían que lo que hacían era incorrecto porque se habían rezagado con respecto a Jesús. De hecho, cuando él llegó a los límites de la ciudad, ellos se habían rezagado tanto que Cristo ni siquiera podía oír lo que ellos decían. No creo que aquellos discípulos quisieran a Jesús en esa conversación. ¿Quién es el mejor? Yo soy mejor. No mereces ese puesto. No, yo soy el mejor. Bueno, él sigue diciendo: basándonos en esta historia bíblica, podemos concluir que es posible mantener una relación con Dios y un pecado conocido al mismo tiempo. O sea, ¿se dan cuenta de lo que está diciendo? Que podemos tener una relación con Dios aún estando en pecado. Puesto que los discípulos caminaban con Jesús, puesto que no lo habían rechazado,
Mantenían una relación de salvación con él mientras discutían quién era el más importante. Es toda una completa malinterpretación de la Escritura. Totalmente. El pecado de ellos fue el orgullo. Porque estaban el ego, ¿no? Estaban luchando quién era el mejor. Y el pecado de Lucifer, ¿cuál fue? El orgullo también, ¿verdad? Por lo tanto, cuando Cristo lavó sus pies, ahí recién ellos como comenzaron a entender un poco acerca de ser servidores de otros, porque ellos siempre y varias veces tenían esas discusiones, que la mayoría de las veces esas discusiones las comenzaba Judas. Pero independiente de ello, esta es una de las excusas que utilizaría Satanás, porque si ellos fueran, imagínense, si los discípulos fueran salvos, aún teniendo ese pecado en ellos, del ego, del orgullo, ¿no utilizaría esto Satanás para decir, mira a los discípulos, ellos también fueron orgullosos, ellos siguen siendo orgullosos y tú los salvaste? Somos culpables del mismo pecado, si tú los perdonas a ellos, tienes que perdonarme a mí también. Si tú perdonas a un pecador aún en sus pecados, también tienes que perdonarme a mí. Entonces, ¿por qué me hiciste pasar todo esto? Y esa sería una excusa de Satanás para poner en evidencia a Dios de que Él no es justo, cosa que sabemos que no es así. Pero se dan cuenta cómo sutilmente el engaño de Satanás ha llegado dentro de las doctrinas de justificación y santificación, que es algo muy importante para nuestra salvación. Marvin Moore, que fue editor de The Signs of the Times, dijo, no perdemos nuestra relación con Dios por cometer pecado, sino por cambiar de Dios. ¿Qué clase de idea es esta? Es como una mezcla entre verdad y mentira, ¿no? La idea de que los cristianos rompen su relación con Jesús cada vez que pecan es verdaderamente una forma sutil de justicia por obras. Hace de la obediencia más que de la fe una condición de nuestra aceptación por Dios. Bueno, vamos a ver algo. Esta pregunta que les había hecho antes, ¿no? ¿Perdemos nuestra relación con Jesús cuando pecamos? En Testimonios, volumen 4, dice, cada transgresión trae el alma a condenación y provoca el desagrado divino. ¿Sí? Nadie que verdaderamente ame y tema a Dios continuará transgrediendo la ley en ningún detalle. Cualquiera su profesión pueda ser, la persona tal no es justificada. O sea, nadie que verdaderamente ame y tema a Dios va a transgredir la ley. En nada. Bueno, la sumisión voluntaria de un pecado conocido silencia el testimonio del Espíritu, o sea, callamos la voz del Espíritu Santo y separa el alma de Dios, nos separa de Dios. Cualquiera sea el éxtasis del sentimiento religioso, Jesús no puede morar en el corazón que desobedece la ley divina. Dios honrará a aquellos que lo honran. Cualquiera sea el éxtasis, vemos que dentro del mundo evangélico y todas sus ramas, se lleva al éxtasis a través de la música y eso los hace pensar que ellos están en el espíritu, pero aún así a sabiendas de que están desobedeciendo la ley de Dios. Porque ellos discuten de que no, que la ley fue clavada en la cruz. Ellos saben, la luz les ha llegado, la rechazaron. Dios honrará a aquellos que los honran. Se han fomentado sentimientos equivocados y ha habido orgullo, suficiencia propia, impaciencia y murmuraciones. Todo esto nos separa de Dios. Toda impureza de pensamiento, toda pasión concupiscente separa el alma de Dios, porque Cristo no puede poner su ropaje de justicia sobre un pecador para ocultar su deformidad. Cristo no nos puede hacer justos en pecados. No, Señor. Podría formularse esta pregunta con una actitud de fervor y ansiedad. ¿He alentado a la envidia en mí?
y he permitido que los celos anidasen en mi corazón. Si es así, Cristo no se encuentra allí. Y a fin de que el hombre retenga la justificación, debe haber una obediencia continua mediante una fe activa y viviente que obre por el amor y purifique el alma. Debemos retener esa justificación a través de la obediencia. En combinación con la divinidad, no peca. No peca. Una pregunta, ¿me siguen escuchando bien o se escucha cortado? ¿Se escucha bien? Ok, ok. Muchas gracias. Me decía que tenía inestable mi conexión de internet. Muy bien. Entonces tenemos que separados de Cristo, pecamos. Con Cristo no pecamos. Separados de mí nada podéis hacer. Y hay una sola manera de pecar. Y sería hacer lo siguiente. Espíritu Santo, voy a hacer algo que no te gusta, algo que no te agrada. Voy a ir a hacerlo y después cuando vuelva, bueno, espero encontrar. Es la única forma, desligar al Espíritu Santo de nuestra vida. Entonces, ¿perdemos nuestra relación con Cristo cuando pecamos? Bueno, esto depende de lo que suceda cuando resbalamos. Hay condiciones, porque tenemos dos opciones. Una opción sería poner excusas, ¿sí? Ser orgullosos, poner excusas de decir, no, pero es que esto lo dice así, no, es que en realidad no está tan mal, y irnos por ese lado, por esas ramas, ¿verdad? Y la opción dos es orar como Eliseo. Eliseo, cuando oró para que su siervo abriera sus ojos y pudiera ver cuántos ángeles estaban con él, y que viera también los que lo estaban atacando, pero también para ver cuántos estaban defendiéndolo. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que orar, para que nuestros ojos se abran, podamos ver también nuestra maldad y podamos ver el contraste que hay con la luz del cielo. Y podamos mirar hacia arriba y no centrarnos en lo de abajo. Porque, bueno, Satanás en su, en su maldad, cuando nosotros caemos, él va, toma nuestros errores, toma nuestros pecados y se los escupe en la cara a Dios y le dice, ahí están tus hijos, ahí están tus cristianos, tu evangelio, tu plan no funciona, son mis esclavos ahora, ellos son mis siervos, no son tus siervos. Pero bueno, al notar esto, cuando nosotros nos damos cuenta de la gravedad de nuestro asunto, nuestra conciencia está viva, ¿verdad? Entonces, reconociendo que soltamos su mano, se la pedimos otra vez. No esperamos un mes, un año, un día. Enseguida, en el mismo momento, le tomamos la mano otra vez. Porque Él no dice, espera, no dice, a ver, voy a esperar, a ver qué, voy a que sufra un poquito más. ¿Qué hizo el padre cuando el hijo pródigo se iba acercando? ¿Qué hizo el padre del hijo? Corrió a su encuentro. De la misma manera, Dios está allí esperando que nosotros lo llamemos. Él no puede entrar en acción si nosotros no lo llamamos, pero cuando nosotros caemos y lo llamamos nuevamente, aunque haya sido un resbalón, aunque hayamos pecado, si nosotros nos tomamos nuevamente rápido de su mano, no perdemos nuestra salvación. Porque Él se da cuenta de que nosotros no lo hicimos con una maldad premeditada y rechazando ya en un acto de rebeldía total hacia Dios. No es un acto de rebelión completo. Y aquí es donde es esto, amigos. El verdadero evangelio te libera del pecado. El falso te hace salvo aún pecando. La santificación es una causa de salvación. No podemos ser salvos si no somos santos, porque es un don y obra de Dios al 100%.
nosotros no tenemos que hacer nada. Simplemente pedírselo a Dios. Me gustaría, no sé, a ver si nos queda tiempo, si algo de tiempo nos queda, igual queda poquito. Me gustaría poder compartir un testimonio de un ministro que dijo lo siguiente. Un ministro dijo que ponía un énfasis extremo en la justificación como factor único y absoluto en la aceptación de nosotros mismos por Dios. El resultado práctico de su predicación era la idea de que las obras no tenían nada que ver en la salvación de uno. Conmocionó a su congregación con la afirmación de que, puesto que él era cristiano, salvado únicamente por la obra y muerte de Jesús, heredaría el reino de Dios, incluso si en un momento de debilidad cayese en el pecado de adulterio y repentinamente muriese durante tal acto. ¿Se imaginan a un pastor diciendo esto? ¿Se imaginan ustedes a David diciendo eso de su pecado? Ahora es como si nosotros le preguntáramos a David ahora en un púlpito, pudiéramos verlo y hablar con él y preguntáramos, David, cuando tú pecaste con Betsabé, mataste a Urías y pecaste con Betsabé, ¿tú creías que si te hubieras muerto en ese momento, que aún serías salvo? ¿Qué creen que él respondería? ¿Que sí o que no? ¿Se lo imaginan respondiendo que sí? Yo no me lo imagino respondiendo que sí. Yo no me lo imagino. Bueno, vemos el ejemplo de David, que también él estuvo durante un año alejado de Dios, pero sin reconocerlo. No reconocía su error, él pensaba que él aún seguía siendo un elegido por Dios. Pero ahí está la misericordia de Dios hacia nosotros. Porque Dios conoce la diferencia entre una rebelión abierta hacia Él y hacia su gobierno y un resbalón de alguien sincero, de alguien que tropieza, de alguien que cae por su debilidad. Judas, por ejemplo, se rebeló abiertamente ante Dios, pero aún así Dios insistió y insistió hasta el final tratando de llevarlo al arrepentimiento, pero él simplemente se negó y bueno, ya al final fue entregado a Satanás para que lo matase. Fue así. Pero ese no fue el caso de David y tampoco con nosotros. Mientras haya esperanza y un deseo de servir en tu corazón, de servirle a Dios, un resbalón no dará a Satanás el poder para quitarte la vida. Pero tú tienes que enseguidamente tomar su mano en el mismo momento. Caes, tomas su mano y no pierdes la salvación. Quizás vas a tener que empezar de nuevo, desde cero, todo el proceso de la santificación, pero no vas a perder la salvación. Pero si nosotros abrigamos el pecado en nuestro corazón y lo abrazamos, ahí perdemos la salvación. Por lo tanto, entonces es un fruto o una causa la santificación. Es una causa o un efecto, es un resultado o es una condición para la salvación. Hay un luterano que fue alemán en la Segunda Guerra Mundial que se llamó Dietrich Bonhoeffer. No sé si lo pronuncié bien, me imagino que sí. Y él escribió un libro, bueno, no sé si escribió más libros, pero él escribió varias cosas. Y él hablaba un poco sobre esto, sobre la justificación y sobre la santificación. Y es muy interesante porque aquí no estamos hablando de Elena de White, no estamos solamente de este hombre y el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dijo? Bueno, solo el que cree es obediente. Yo solo noté algunas declaraciones, como
en síntesis de lo que él explicaba. Y solo el obediente cree. Solo el que cree es obediente y solo el obediente cree. La obediencia es consecuencia de la fe. Y la fe solo es real cuando hay obediencia. Si no hay obediencia, no hay fe. Y esto es muy interesante, ¿sí? Porque muchas veces pensamos que tenemos que creer para ser obedientes. Pero si nosotros somos obedientes, también creemos. Van de la mano, van al mismo tiempo, es a la vez, no es uno antes y el otro después, son juntos. Si yo creo, obedezco. Si yo amo, obedezco. La obediencia es consecuencia de la fe, pero la fe también es una consecuencia de la obediencia, o sea, es algo íntimamente ligado. Entonces, ¿es guardar el sábado una condición para ser salvo, por ejemplo? ¿Es dar el diezmo una condición para ser salvo? Sí, claro que sí. Porque, bueno, se ha escuchado muchas veces esa frase, ¿no? No tenemos que luchar la batalla contra el pecado, sino la batalla de la fe. Pero cuando luchamos contra el pecado es una batalla de fe, literal. Porque nosotros le decimos a Dios, no tengo poder, yo no tengo el poder, te pido que me des tu poder, porque creo en ti. Eso no es fe. ¿Y no es luchar contra el pecado a la vez? Va de la mano, o sea, no se separa, no se separa. Esto es maravilloso porque nos da una nueva luz respecto, bueno, una luz que ya existía, que ya la expresaban Waggoner y Jones en su momento, pero que se ha ido perdiendo con el tiempo y a veces también lo olvidamos. Romanos 7 no es una experiencia de gozo para nada. Imagínense Pablo allí, de manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Ustedes creen que Pablo estaba gozoso ahí? Pero ¿qué dice Gálatas 2? Este debería ser nuestro ideal. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero antes no decía que el pecado moraba en él. Pero luego dice, más adelante, Cristo vive en mí. Y, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es santificación, mis hermanos. Cristo viviendo en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Se es salvo en pecado o se es salvo del pecado? ¿Qué piensan ustedes ahora? Porque, a ver, olvidémonos un poco de 2031, de Daniel 11, que no digo que no sea importante, es importante, pero ya vamos a volver en eso más adelante, pero ahora es crucial que nosotros podamos entender cosas que son de verdad muy importantes para nuestra salvación. Que si nosotros tenemos un mal concepto de esto, vamos a perdernos aunque sepamos que Cristo viene en el 2031. ¿Qué es pecado? ¿Qué naturaleza tomó Cristo? ¿Qué es la justificación? ¿Es posible la perfección para nosotros? ¿Cómo funciona la salvación? Estas son preguntas importantísimas que deberíamos estarle buscando respuesta. Porque saber o no el significado del Daniel 11 y el rey del norte y el rey del sur, yo puedo ignorar ese tema, pero si yo tengo claro esto, seré salvo. Obviamente que tiene su parte hermosa, es hermoso estudiar profecía, pero cuando nosotros estemos santificados, justificados, entendamos todo esto,
el Espíritu Santo va a morar en nosotros, y cuando vayamos a tomar la profecía de Daniel 11, vamos a leer, esto significa esto, esto significa esto otro. Vamos a entender, vamos a tener luz, claridad. Pero antes no. Ya vamos a ir con la última cita antes de terminar. Queda de su parte ceder su voluntad a la voluntad de Jesucristo. Y mientras lo haga, Dios tomará posesión inmediatamente de usted y obrará en su vida el querer y el hacer por su santa voluntad. Su naturaleza entera será puesta bajo el dominio del Espíritu de Cristo y hasta sus pensamientos estarán sujetos a él. Usted no puede controlar sus impulsos, sus emociones como quisiera, pero puede ejercer dominio sobre la voluntad y puede lograr cambiar enteramente su vida. Al entregar su voluntad a Cristo, su vida estará escondida juntamente con Cristo en Dios y vinculada al poder que está sobre todos los principados y potestades. Recibirá fuerza de Dios que lo mantendrá firme en su poder. Y una nueva luz, la luz misma de una fe viviente, estará a su alcance. Pero su voluntad debe cooperar con la voluntad de Dios, no con la voluntad de compañeros a través de los cuales Satanás obra constantemente para engañarlo y destruirlo. Muy bien, amigos, hermanos queridos. ¿Cuál es nuestra parte? Simplemente, como lo habíamos dicho al principio, arrepentirnos, confesarnos, entregarnos. Es simplemente eso. Arrepentirnos, confesarnos y entregarnos en sus manos, entregarnos a su voluntad. Y que Él nos dé el regalo, el don de la santificación. La santificación no es un mérito de nosotros, es un mérito de Cristo. La justificación no es un mérito de nosotros, es un mérito de Cristo. Eso es de Él, y Él nos los da. Pero tenemos que ponernos al alcance de Dios para que Él pueda darnos eso. Si nosotros seguimos rechazando nuestra maldad, si seguimos rechazando nuestros pecados, si seguimos guardándonos eso dentro, no vamos a alcanzar la salvación. Si nosotros seguimos insistiendo en los mismos pecados siempre, no vamos a poder alcanzar esa santidad de carácter que necesitamos para poder ver a Dios. Así que, bueno, vamos a hacer una oración para terminar, mis hermanos. Padre bendito, santificamos tu glorioso nombre. En el nombre de Jesús, queremos rogar que tú puedas hacer de nuestras vidas, vidas santas y puras delante de ti y delante de los hombres. Ayúdanos a comprender esto en profundidad y cada día poder alcanzar el ideal que tú has propuesto delante de nuestros caminos. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a cantar el himno que había puesto al principio y que ahora cobra mucho más sentido. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe, los que antes amé, oh lávame y blanco cual nieve seré. Solo así ser limpio
podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame y blanco cual nieve seré. Que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des, tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame y blanco cual nieve seré. Solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Ve como paciente te espero aquí, un corazón nuevo pon dentro de mí. Jamás rechazaste al que a ti fue, pues lávame y blanco cual nieve seré. Que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré.